Ay, Jesucristo. Bueno, vamos con la lección 21, 20 de febrero, parte 1. Estamos en la semana 7 y vamos a ver puntos y vectores. Yo me acuerdo que cuando di este tema, de hecho en la grabación no había nadie porque cayó un feriado. Fue una de las clases que yo les adelanté. Entonces yo creo que usted es la primera vez que va a llevar esta clase. Yo creo Este, que sí, profe. esa fue grabada, de hecho esto fue grabado y tenía mucha materia, era una clase de 2 horas, pero el video duró como 1 hora y media y yo he soplado. Este, bueno, literalmente, para hablar de puntos y vectores, lo que tenemos que entender es que hay un montón de objetos que se definen para poder hablar de, ¿cómo se llama? Para hablar de los vectores. Entonces, bueno, te lo explico en esencia para no hablar del párrafo. El párrafo dice que lo primero que tenemos que hacer es definir la recta numérica. La recta numérica, de hecho, en un curso de geometría, se supone que a uno le explican que la recta numérica, uno le puede hacer una biyección con el conjunto, perdón, de los números reales, y a cada punto de la recta, usted lo que le está asignando es un número real. Entonces, aquí lo importante es que los puntos asignados tienen esta forma, una letra mayúscula y a la par se coloca la letra o el número real que se le asocia, ¿verdad? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una función que se llama A. Esta A agarra puntos de la recta y los manda, coge números reales y los manda a la recta. Entonces, AX se le asocia a DX. Eso es lo que está pasando en ese sentido. Y en este caso decimos que se le conoce como la abscisa de A. La abscisa de A, pues obviamente es el número que tiene ese identificador. Luego uno puede ampliar esto, puede ampliar esta relación a el plano, ¿verdad? Podemos tomar R2 y conocemos lo que conocemos luego, lo que se llama la asignación de R2 a L2, que es que agarramos pares ordenados y se los asociamos a, ¿cómo se llama? Un punto, a un punto que está pero en el plano. A veces no existe la notación de L2, sino que sencillamente en vez de poner L2, le ponemos pi, ¿verdad? Los planos en geometría se utilizaban letras minúsculas, griegas, para poderlos identificar. Entonces, que estaba el plano pi, el plano epsilon, el plano phi, ¿verdad? Usualmente uno utiliza el plano pi y a ese plano uno le asocia a esos puntitos. Entonces, aquí es como explicar la naturaleza de cómo va apareciendo la relación entre lo que conocíamos de geometría y lo que conocemos luego como los vectores. Bueno, y más de lo mismo, ¿verdad? Ahí viene la representación de un punto en un plano. Ven que aquí lo que viene y lo que te menciono son un montón de nombres que son las ordenadas, que es la primera coordenada, que es la ordenada o segunda coordenada, el origen de coordenadas que está por acá, que es el 0, 0. Igual, hablamos de una biyección, ¿verdad? Una relación 1 a 1 y que literalmente uno puede mostrar que se puede dar un proceso inverso, que al punto se le asocia un par ordenado y que al par ordenado se le asocia un punto del plano. Pero es nada del otro mundo, ya son cosas que conocemos, que uno las puede hacer lectura sin ningún problema de perderse. Y lo más nuevo aquí es llegar a los puntos del espacio, donde en los puntos del espacio fue lo que comencé a explicar sobre que hay varias vistas. Hablamos del proceso de que existen vistas, pero más allá de que hayan vistas, es que, digámosle, esta es una perspectiva en que uno puede representar el espacio en R2. Esto es una proyección, ¿verdad? Pero bueno, en este caso decimos que este es el eje de las X. Aquí tenemos, por ejemplo, el eje de las Y y por aquí tenemos el eje de las Z. Y que literalmente para construir un punto en el espacio se coloca algo en el eje X, se toma punto en el eje Y luego se alza este punto o se baja este punto dependiendo de su referente, en el eje Z. Entonces, bueno, vean que es lo mismo. A estos puntos se le llaman tripletas de números reales, a veces se le llama con el número de ternas. Y R3, en este caso, en este tema, le vamos a llamar el espacio tridimensional o sencillamente el espacio. Entonces, si yo hablo del espacio, estoy hablando tácitamente de R3, para que lo tomes en cuenta.
Bueno, no sé si todo hasta aquí va bien. Sí, profe. Digamos, esta parte es como de mera información, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema. Y vamos a ver, dame un chancecito. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, vamos a trabajar sobre esto. Vamos a trabajar sobre la representación de los puntos, en este caso del 0, 3, 4 y del 1 menos 3, 4 en el espacio. Entonces, la idea es ver cómo se puede hacer. Bueno, una de las cosas que podemos hacer aquí, vamos a ver si me sale, es que, bueno, vamos a representar este puntito. Entonces, vamos a ver si nos acordamos. Para representar ese puntito, yo primero dibujo el eje de coordenadas. Usualmente, yo creo que esta clase la hice con un ángulo de 30 grados. Bueno, uno lo que hace es que uno agarra una regla. Ay, se me movió esto. Uno agarra una regla. Esa regla, uno lo que hace es dibujar el eje de las X y dibujamos el eje de las Y. Entonces, aquí vamos a dibujar el eje, ¿ok? Y dibujamos primero el eje X. Luego, en un ángulo de 30 grados, vamos a dibujar el eje de las Y. Y vamos a dibujar el eje de las Y. Bueno, no me salió tan bonito, no importa. Y después dibujamos, ay, se me movió esto. Y después dibujamos el eje de las Z. Ay, qué cosa más triste, se mueve para todo. Bueno, es que yo había usado la pizarra la otra pizarra, pero bueno, es como una representación. Vean que aquí hay como un ángulo de 30 grados. Nosotros lo usábamos como un transportador, no sé si te acuerdas. Sí. Ok, bueno, entonces vamos a dibujar solo un punto. Dijimos que el 0, 3, 4. Entonces, para dibujar el punto 0, 3, 4, nosotros recordábamos que cortábamos o contamos unidades. Por ejemplo, aquí hay una unidad, aquí hay 2 unidades, aquí hay 3 unidades en el eje de las X. Aquí hay una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades en el eje, este es el eje de las Y, perdón. Y aquí arriba tenemos que contar una unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades, por ejemplo, en el eje de las Z. Ahí uno con la regla puede ir marcando, usando los centímetros, una regla graduada, uno va marcando que las distancias entre los puntitos de color verde sean iguales. Ese será como el trabajo que uno hacía. No sé si vamos bien, señorita, si me va siguiendo. Sí, profe. Muy bien, entonces marcamos el 0. Ajá, aquí está el 0 en el eje X, esa pelotita de color verde, más grande que todas, ese es el 0, 0, 0. Pero ahora marcamos el 3 en el eje de las Y. Entonces aquí marcamos el 3 en el eje de las Y. Y luego hay que marcar el 4 en el eje de las Z. Sería este puntito que está por acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que primero conectar el punto X, el 0, es decir, tenemos que conectar con una línea punteada, el 0 y el 3 están en el eje X y en el eje Y, pero aquí la línea punteada, pues sencillamente vuelve a quedar sobre el eje Y, ¿verdad? Si yo conecto estos dos puntos, sencillamente es esta línea verde que estoy trazando ahí. Bueno, ya se me borró también. Entonces, vamos a, bueno, ni modo, voy a volver a sacar la pluma. Entonces, vamos a ver, color rojo. Bueno, entonces ya literalmente esa conexión ya está. Ahora yo ocupo conectar el punto, el 4 con el 3 que está en el eje Y. Es decir, sencillamente yo podría hacer algo como esto. Vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar el color. Entonces me quedaría esta línea punteada y aquí me quedaría esta línea punteada. Este punto es el 0, 3, 4.
Vea que literalmente es un punto sobre, decimos sobre el plano YZ, porque se están utilizando las rectas Y y Z para poder determinarlo. Entonces, vea que ese puntito no se mueve sobre el eje X, sino que sinceramente o sencillamente queda ahí, ¿verdad? Queda así como representación. Y nada más, no hay que hacer nada más. Ese es el puntillo. No sé si tienes dudas, señorita. No, profe. Muy bien. El otro les va a tocar de ejercicio, pero esto que está aquí, ahorita seguro nos toca hacer uno ahí al respecto. Muy bien. Entonces, esa es más o menos la representación de puntos en el espacio. Y a partir de eso, nosotros podemos hacer varias cosas. Una de las cosas interesantes es que una sección que aparece es que tenemos que los puntos en Rn, y si yo tengo un número real, nosotros podemos definir el producto de K por A de la siguiente manera, como lo hacíamos ya en los temas anteriores. Si yo tomo un número real y lo multiplico por A, entonces ve que literalmente el valor de K se distribuye en todas las ordenadas, en todas las coordenadas que complementan o que conforman a ese punto. Entonces el K se distribuye, ve que es algo que ya hemos trabajado. Y ya me doy un punto, la suma de dos puntos sencillamente es la suma de cada una de sus coordenadas. Entonces, con esta definición, lo que podemos ver, y más adelante lo vamos a notar, es que las operaciones con puntos en Rn definen un espacio vectorial. Pero bueno, más allá de eso, y antes de entender que es un espacio vectorial, mira que se cumplen las 8 propiedades. Las 8 propiedades que ya conocemos, que A más B es igual a B más A, que A más B más C es igual a A más B más C, que el cero de Rn es el elemento neutro, que existe el inverso, que literalmente es ponerle un menos a cada uno de los puntos, que 1 por A da A, que S por T por A es lo mismo que S por T por A, que S más T por A es lo mismo que SA más T por A, y S por A más B es lo mismo que SA más SB. Entonces, que técnicamente lo que estamos diciendo es que la operación es con puntos o R a la N con la suma, estamos viendo que es un espacio vectorial. Literalmente ya lo habíamos hecho, nada más que aquí se está recapitulando. Muy bien, de este teorema, pues lo que nos interesa es entender, vamos a hacer ejemplos nada más de cómo esto funciona. Entonces, ejemplos sencillos. ¿Qué pasa si yo sumo 0, 1, 4 más menos 1, 2 y 8? Entonces, en R3, si yo sumo esta composición de puntos, mira que es lo mismo que tener menos 1, 3 y 12. Entonces, eso es un ejemplo de cómo se hace la suma. Otro ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene dos veces el 2 menos 2, 5? Bueno, duplicamos cada una de las componentes y lo que me queda es 4 menos 4 y 10. Entonces, ahí está la situación. Con las demás propiedades, por ejemplo, ¿qué pasa si usted tiene el 5, 6, 7 y le sumas, por ejemplo, 5, 6, 7, 8 y 10 y le sumas en este caso le sumas el 0, 0, 0, 0, 0? Entonces, lo que vimos en el teorema es que el 0 es el neutro. Como es el neutro, entonces sencillamente me vuelve a quedar el mismo valor, el mismo punto. ¿Ok? Y eso es más o menos lo que estamos ahí ejemplificando. Cuarta propiedad, una cuarta propiedad de todas esas que existen. Bueno, algo interesante es que si usted tiene 5,6 y le suma 1,2, esto es lo mismo que hacer 1,2 más 5,6. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, la propiedad conmutativa. Y otra de las propiedades, y una de las que usualmente uno deja de lado, es que si usted tiene 3 más 8 y lo multiplica, por ejemplo, por 1,4, 2, 3, entonces aquí es lo mismo que haber hecho 3 por 1, 4, 2 y 3, más 8 veces 1, 4, 2 y 3. Entonces mira que uno puede distribuir el 3 y el 8, puedes multiplicar y luego puedes sumar.
O haces la suma y después distribuyes. Entonces, ahí hay un ejemplo de las 5 propiedades que uno usualmente trabaja. No sé si vamos bien hasta aquí, señorita. Sí, profe. Ok. Entonces, bueno. La resta de puntos también la podemos definir. En este caso, cuando usted resta A menos B, es lo mismo que tener A más el opuesto de B. Y esa sería la resta. Nada del otro mundo, pero bueno, para saber que sí podemos restar puntitos en Rn. Muy bien, no sé si tienes dudas de esto. ¿Quieres un ejemplo? No, profe, claro. Ok, muy bien. Vamos con otro. Luego podemos hablar de lo que se llaman segmentos dirigidos. Los segmentos dirigidos tienen un punto inicial A y un punto terminal B. Usualmente vea que el segmento dirigido formalmente es un par ordenado de puntos A, B, como viene en la figura. Entonces, aquí tenemos un punto inicial y un punto terminal. Entonces, ese objeto se le llama segmento dirigido. Usualmente, el segmento dirigido A, B le ponemos una flecha ahí arriba. Entonces, para evitar la anotación, o más bien cambiar la anotación, se puede poner AB con flechita arriba. Y técnicamente, no es lo mismo tener A, B que B, A. Entonces, el orden importa. Entonces, mira el dibujo. Una cosa es tener A, B y otra cosa es tener B, A. Vea que un segmento y el otro segmento están como en posiciones contrarias. Entonces, para que les preste atención. Pero así como está, se le llama segmento dirigido. No sé si tienes dudas con eso. No, profe, ¿verdad que el segmento em, para ver. Ah, bueno, la última letra es la que define la dirección, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, Sí, no, la no. última letra es la que nos da la dirección, entonces eso es lo que significa. Ujú, Ok, muy ok. bien. Entonces, para entenderlo mejor, dice representar el segmento dirigido A, B, AB con base en los puntos 1, 2, 3 y B, que sería 0,03 en el espacio. Vea que es solamente representarlo. Entonces, aquí lo que hacemos es, primero, vamos a definir el eje X. Tenemos, perdón, este es el eje Y. Luego vamos a representar el eje de las X. Entonces, por aquí está el eje de las X. Muy bien. Y luego por acá vamos a tener el eje de las Z. ¿Verdad? Entonces, construimos eso con la regla. Ok, bueno. Pues aquí construimos el eje de las Z. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Para construir el punto, hay que dibujar, Ajá. tenemos que dibujar el primero, el punto 1, 2, 3 y luego el punto 0, 0, 3. Entonces, vamos Ujú, a repasar la construcción. ujú. Entonces, 1, 2, 3. Significa que, voy a cambiar de colores. Significa que es una unidad en el eje de las X. Y luego tengo que marcar 2 unidades en el eje de las Y. Y por líneas punteadas, yo conecto, ¿verdad? Yo conecto usando paralelas estos 2 puntos. Y ahí tengo el punto 1,2. Luego tendría que marcar 3 unidades en el eje de las Z. Entonces quiere decir que aquí recordábamos que construíamos paralelas. Paralelas que conecten a el punto del eje X con el eje Z y paralelas que me permitan construir o conectar los puntos en ZY. Y luego lo que hacíamos era trazar como unas paralelas y el punto que queda exactamente aquí, ese va a ser el 1, 2, 3. Queda como una cajita. Eso era como construir una cajita, ¿verdad? Mm, No sé si quieres que lo vuelva a hacer de nuevo. sí, profe, mejor. Perfecto.
Entonces, hagámoslo de nuevo para replicarlo. Muy bien. Ya usted hizo el eje X y el eje Y. Sí, profe, ya. Ok. Muy bien. Marcaste el 1 en el eje X. Uno. Ujú. Listo. Ahora marcas el 2 en el eje Y. 2 unidades en el eje Y. Listo. Muy bien. Con la regla vas a trazar una línea paralela al eje Y. Aquí estoy dibujando como esa línea. Entonces, con la regla trazas una línea paralela al eje Y. Esa línea solamente vas a marcar esta parte, ¿oyó? Ujú. Muy bien. Ahora, con la regla vas a trazar, digamos que esa es tu regla, vas a ponerla en esta posición y vas a ponerla paralela al eje X. ¿Ok? Entonces, aquí agarras tu regla y la pones paralela al eje X. Ajá. Y vas a trazar una línea paralela que pase por el 2. ¿Ok? Que es esa línea punteada que estoy marcando. ¿Verdad? Entonces, no haces toda la marca, sino hasta que choque con la línea punteada que hiciste del 1. Ujú. Muy bien, cuando ya lo has hecho, vas a marcar un puntito. Ese puntito es la intersección de esas dos líneas punteadas. Sí. Y borras los sobros. Es decir, solo dejas ese rectángulo. Ujú. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, tomas tu regla y la pones paralela al eje Z. ¿Yo? Al eje Z. La pones así. Esta es tu regla, la pones así. Ujú. Y trazas una línea punteada donde está el 1. Es decir, haces esta marca. Entonces, con la regla, la pones en esta posición paralela al eje Z y trazas una línea punteada que pase por el 1. Es eso, nada más haces como esa marca que ves hasta ahí. Ujú. Lo mismo que acabamos de hacer, manteniendo la posición de la regla, hace lo mismo donde está el 2, ¿verdad? Trazas esa línea punteada. Ahí la Listo, haces. profe. Y lo mismo, agarras la regla y la pasas por el punto que marcamos. Ahí lo haces Ujú. suavecito, ¿verdad? No muy duro para que después borrar lo que sobra. Luego, Sí. ajá, No, que listo, profe. muy bien. Ahora marcas el 3 en el eje Z. 1, 2, 3. Entonces, por aquí está el 3. Entonces, marcas el 3 en el eje Z. Ujú. Y ahora, lo que hacemos es que la regla la vamos a colocar de esta forma, paralela al eje X. ¿Oyó? Ujú. Entonces, esta es tu regla, la pones así, paralelas al eje X. Y con la regla vamos a conectar o a empezar donde está el 3 y vamos a trazar una línea punteada que pase por el 3 y que conecte esta línea. No sé cómo te fue. Listo, profe. Muy bien. Donde se intersequen las dos líneas punteadas, les haces un puntito y borras lo demás. Listo. Entonces, lo que haces es borrar como los sobros. Solo marcas el puntito y borras lo demás. Ujú. Ahora vas a poner la regla así y vas a ponerla paralela al eje Y. ¿Ok? Ujú. ¿Qué vamos a hacer? Vas a trazar una línea punteada por el 3
hasta que toque la última línea punteada. La última. Si lo has hecho bien, entonces lo que haces es que, bueno, si lo has hecho bien, entonces vas a borrar los sobros de línea, los sobros de línea vertical, los que se pasen o los que se hayan pasado hacia arriba de esa línea que trazaste. Ujú. Muy bien. Y ahora, manteniendo la regla en esta posición, vas a trazar una línea paralela al eje Y. Esta línea la vamos a empezar y que pase por esta intersección, por esta. ¿Ok? Y la terminas, pero no en la última, sino en la segunda línea punteada antes de la que está más a la derecha. ¿Cómo te fue? A ver, porque... ya. Vuelvo a repetir la instrucción. Entonces, lo que tienes que hacer es pasar, pones la regla en esta posición, mantienes la regla paralela al eje Y y pasas una línea punteada por este punto, hasta que toque esta línea, ¿verdad? Esta línea que es como la última punteada, no sé si me entiendes. Sí. Y borras todo lo demás. Y técnicamente ya lo que nos falta, señorita, es que aquí se produce un punto, ¿verdad? Se están intersecando esta y esta línea. Entonces, lo que haces es definir un punto. Ese punto, bueno, este punto lo conectas con el que está aquí. Entonces, forma como una cajita. No sé si lo ves. Sí. Y luego borras todo lo demás. Eso que acabas de dibujar, esta esquina, vamos a pintarlo de otro color. Entonces, este punto de color azul es el punto A. Ese sería el punto A en color azul. Ahora, yo ocupo dibujar el punto B. El punto B es el 003. Eso significa que en el eje X y en el eje Y vale 0. Entonces, este punto es muy fácil de dibujar porque dice que solamente dibuje el punto donde está el 3 en el eje Z. Entonces, quiere decir que más bien el punto 3 que está en el eje Z, píntelo de color azul. Es lo que nos está diciendo. No hay que hacer nada más, porque las X, lo que vale en X y en Y vale 0. ¿Y cuál es el segmento dirigido? El segmento dirigido, vea que es AB. Dice que es una flecha que inicia en A y termina en B. Entonces, es esto que estoy pintando de color morado, pero le hacemos una flechilla. Y listo. Ese es nuestro segmento dirigido. Ve que es una representación. Lo más bonito es hacerlo con pajillas. En presencialidad seguro les pido traigan pajillas o palillos de dientes y traigan plastilina y nos ponemos a hacer eso. O incluso después vamos a usar GeoGebra. Entonces GeoGebra pues permite dibujar el puntito, pero para que sea más tangible lo hubiéramos hecho así en clase, en ese día. Posiblemente me hubiera traído una plasticina. Bueno, pero no importa. Profe, Ajá. la flechita no iría para arriba. ¿Cómo para arriba? Sí. Ah, sí, sí, ya le entendí, claro. Es al revés, más bien, así, ¿verdad? Sí. Sí, tienes razón, muchas gracias. Sí, es para allá, es para allá, digo yo, es para ahí. ¿Para dónde va? Sí, entonces, en efecto, sí, porque es AB, entonces más bien la flecha apunta al 3. Ajá. Muy bien, muy bien. No sé si tienes dudas, señorita. No. Muy bien, entonces avancemos con la siguiente parte. Bueno, aquí para los chiquillos, descarguen el GeoGebra 3D, porque en las próximas clases seguro lo estamos usando. Entonces, GeoGebra 3D. Entonces, ya sea en el celular o sí, en el celular no la jugamos. Muy bien, entonces, como ya sabemos más o menos la idea, porque en realidad solamente en R3 estamos dibujando, una de las cosas que es interesante es darnos cuenta que si nosotros segmentos
si nosotros tenemos segmentos dirigidos, en realidad en el plano podemos tener otros tipos de segmentos dirigidos. Por ejemplo, veamos dos segmentos dirigidos que tenemos por acá. Una de las cosas que nos vamos a percatar es que son paralelos. Son paralelos. Y mira, este segmento dirigido en R2, por ejemplo, está formado por el par ordenado D sub 1, D sub 2. Y tiene aquí el inicio, tiene en el culillo, el par ordenado C sub 1, C sub 2. Pero si le prestas atención, vea que eso es un triángulo rectángulo. Entonces, este cateto, en realidad, mira que mide D sub 2 menos C sub 2. Usted dirá, profe, ¿pero dónde está C sub 2? Está aquí. Es que aquí tenemos otro segmento dirigido. Entonces, este cateto vale D sub 2 menos C sub 2. Y este cateto vale D sub 1 menos C sub 1. Entonces, ojo, D sub 1 menos C sub 1. Pero mira que en este otro, este cateto vale B sub 1 menos A sub 1. Y este cateto vale B sub 2 menos A sub 2. Entonces, una de las cosas interesantes es que es como tener dos triángulos. Y al final, si usted tiene muchos segmentos dirigidos, y en el caso de dos segmentos dirigidos, en el plano de R2, uno se da cuenta de que estos dos segmentos tienen el mismo tamaño. Las hipotenusas, si los medimos, son iguales. Pero si son iguales, quiere decir que sus catetos son iguales. Entonces, nota que nota en particular que este cateto es igual a este otro cateto. Es decir, la resta de B sub 1 menos A sub 1 es igual a D sub 1 menos E sub 1. Y también nos damos cuenta que este cateto y este cateto son iguales. Es decir, B sub 2 menos A sub 2 es igual a D sub 2 menos E sub 2. Entonces, ¿qué está pasando? Vamos a verlo por acá. Si yo tengo que B menos A sub 1 es igual a D sub 1 menos E sub 1 y al mismo tiempo tengo que B sub 2 menos A sub 2 es igual a D sub 2 menos E sub 2, esto es lo mismo que tener o haber dicho que las coordenadas en B menos las coordenadas del punto A tienen que ser iguales a las coordenadas del punto D menos las coordenadas del punto C. Y en ese sentido es cierto, porque si yo hago la resta de esto, es lo mismo que haber hecho B sub 1, B sub 2, le resto A sub 1 menos A sub 2. Pero cuando uno restaba, era lo mismo que restar coordenadas. Entonces era B sub 1 menos A sub 1, B sub 2 menos A sub 2. Y si yo hago D menos C, recuerda que D menos C es D sub 1, D sub 2, menos C sub 1, C sub 2. Pero la resta de esto es lo mismo que tener, es lo mismo que hacer D sub 1 menos C sub 1, D sub 2 menos C sub 2. Y dada la igualdad entre esto, es como igualar la resta de estos puntos. Es decir, B sub 1 menos A sub 1 tiene que ser igual a D sub 1 menos C sub 1, que es esto que está aquí. Y B sub 2 menos A sub 2 tiene que ser igual a C sub 1 menos C sub 2. Perdón, este que está acá. Pero esto es la resta que aparece por acá. Entonces mira que cuando los dos segmentos, en particular, cuando dos segmentos dirigidos, más de dos segmentos dirigidos los encontramos, vea que al final de cuentas es lo mismo que tener que B menos A tiene que ser igual a D menos C. Y esos segmentos además son paralelos. Entonces, cuando la definición dice que si dos segmentos son dirigidos en Rn, la misma idea que hicimos en R2, la podemos ampliar a Rn. Y vamos a decir que son equivalentes, es decir, que son paralelos y que miden lo mismo, que fue lo que acabamos de ver, si la resta de B menos A es igual a la resta de D menos C. En este caso, si la resta se cumple, decimos que AB es equivalente a CD, es decir, son segmentos paralelos y que tienen el mismo tamaño, nada más que están ubicados en otra posición del plano o del espacio. Pues, no sé si me seguiste la idea, señorita. Sí, profe. Sí. Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver. En este caso yo tengo dos puntos en R3. Dice que tengo que determinar U en R3 tal que PQ sea equivalente a OV. Entonces, ¿qué dice la teoría o qué dice la definición? Si yo tengo
que estos dos segmentos tienen que ser equivalentes, significa que a Q menos P, si a Q yo le resto P, tiene que ser igual que a V le quito la letra O. Ah, No, profe. bueno, bueno. No, no. Muy bien. La letra Q vale 1 menos 2, 5. Y le resto P. ¿P quién es? 2 menos 1 menos 4. Y tiene que ser igual a V. Yo no conozco V, entonces le pongo A, B y C. De hecho, esto es lo que me piden, determine V. No lo conozco, entonces le pongo A, B, C. Y le quito O. O es el origen. Cuando usted vea la letra O, es el 0, 0, 0. Entonces, si hago los cálculos, quiere decir que si a 1 le quito 2, me da menos 1. Si a menos 2 le quito 1, es lo mismo que sumarle 1. Entonces queda menos 1. Y si a 5 le quito menos 4, es lo mismo que 5 más 4 y me da 9. Y al otro lado, si a le quito 0, da A. Si a B le quito 0, da B. Y si a C le quito 0, me da C. Por lo tanto, quiere decir que A tiene que valer menos 1. Ay, me movió esto. Por lo tanto, A tiene que valer menos 1, B tiene que valer menos 1 y C tiene que valer exactamente 9. Entonces, por lo tanto, el segmento V, para que se cumpla la equivalencia entre vectores, el punto V tiene que ser el menos 1, menos 1, 9. Usualmente uno no pone una igualdad porque son puntos. Entonces, sencillamente uno dice ya que V es el menos 1, menos 1, 9. Y listo, ya encontramos o resolvimos este pequeñito problema. No sé si tienen dudas. No, profe. Ok, perfectísimo. Pero voy a... Estoy copiando, profe. Bueno, cópialo, no importa. Sí. Profe, el punto ABC, nada más como para reafirmar el punto ABC es el punto V, ¿verdad? Pero Sí, como no lo tenemos, entonces son variables. ajá, correcto. Sí, digamos, le ponen letras para poderlo encontrar como una Ujú. ecuación. Sí. Listo, profe. Ok, muy bien. Ahí se me movió esto. Muy bien. Entonces, con ese teorema, bueno, perdón, con lo que vimos, nos damos cuenta que nosotros podemos, a partir de la información anterior y con las propiedades, demostrar que la relación de equivalencia, perdón, la relación de segmentos dirigidos, entonces es una relación de equivalencia. ¿Y qué significa que es de equivalencia? Bueno, significa que es reflexiva, es simétrica y es transitiva. En particular, son muy fáciles de probar. Sencillamente, podemos hacer, por ejemplo, la B. Entonces, para B, por ejemplo, para B, veamos que es simétrica. Entonces, nuestra hipótesis es que AB es equivalente a CD. ¿Y qué significa esto? Si AB es equivalente a CD, significa que B menos A tiene que ser igual a D menos C. ¿Ok? Pero ¿esto qué significa? Significa que yo, por ejemplo, podría, como la igualdad es simétrica, yo podría cambiarlo de lugar, este para acá y este para acá. D menos C es igual a B menos A. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que, vea que es D menos C, eso significa que CD es equivalente a AB. Y listo, de aquí probamos el hecho de que es simétrica, es decir, que podemos intercambiar de posición, podríamos intercambiar de posición
o las diferencias a través de la igualdad. Ya la igualdad por sí misma es una relación de equivalencia, entonces nos permite hacer ese intercambio. Pero listo. Lo importante de todo esto, no lo olvides. El hecho de que es una relación de equivalencia significa que nosotros podemos generar o podríamos buscar o generar una partición de este conjunto de los puntos. Entonces, ¿para qué es todo esto? Nosotros tenemos o podemos decir que como esto es una relación de equivalencia, en realidad en el plano existen un montón de puntos o de flechas que son equivalentes a AB. Tenemos aquí a la flecha A1, B1, por aquí está la flecha, el segmento dirigido. Ay, Dios mío, me fui, pero larguísimo. Ya viene el receso. Entonces, podemos definir un montón de flechas, pero lo importante de que sea relación de equivalencia es que nosotros podemos definir una partición. Entonces, nosotros podríamos decir que AB con flecha, le podemos definirlo como, o vamos a definirlo como un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una clase de equivalencia, ¿verdad? Un vector es una clase de equivalencia y este AB va a ser en realidad el conjunto de todas las flechas CD que estén relacionadas o que sean equivalentes a A, B, donde, muy importante, A, B, C y D pertenezcan a R a la N. Entonces, nosotros hacemos evolucionar el concepto de segmento dirigido a vector, donde el vector es la partición, es el representante, es la clase de equivalencia que representa todos los segmentos dirigidos de la forma A, B y que satisfacen esta condición. No sé si me entendiste eso. Sí, profe. Ok, entonces quiere decir que el vector en realidad es una clase de equivalencia. Es el representante de todos los segmentos dirigidos que tienen esa longitud y esa dirección, ¿verdad? Entonces, para no hablar de todas las flechas, de todos los segmentos dirigidos, solamente vamos a hablar de una, del representante, y ese representante le vamos a llamar vector. Muy bien. Entonces, vamos al receso. Y cualquier cosa nos vemos. ¿Y qué hora es? Son las 8, ¿no? Pues nos fue súper bien. Empezamos a las 7 y son las 8. Bueno, ahí, más o menos, sí. Pero entonces hagamos un receso. Hacemos un receso y nos vemos 8 y media. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, chaito. Bueno, profe. Bueno, entonces, señorita, en la segunda parte nos vamos a hablar de lo que ya te mencioné y vamos a hablar de los vectores. Entonces, pues lo que te dije, cada una de las clases de equivalencia determinadas por esa relación entre segmentos dirigidos de Rn se llama vector en Rn. Entonces, recordarte que una clase de equivalencia es lo que permite hacer una partición sobre el conjunto e identificar sus elementos repetidos o asociados. Entonces, como te decía, este es un vector. ¿Qué es un vector? Es el representante de todas las flechas que tienen la misma dirección y el mismo tamaño en todo el espacio. Entonces, este es, por ejemplo, el vector AB. ¿Ok? Y representa a todos los demás vectores que tienen esa posición. Por ejemplo, este es el vector CD. ¿Qué voy a entender con el vector? Es el representante de todas las flechas que van a tener esta dirección. Y así, respectivamente, puedo definir a todo el resto de flechas en el espacio a través de sus vectores o sus representantes. Muy bien. Entonces, todo vector tiene infinitas representaciones. Si ya es un punto arbitrario en Rn, cualquier vector en Rn puede ser representado teniendo A como punto inicial. Y de esta manera, para cada vector tendremos una representación única, cuyo punto inicial es el origen. Esta se llama la representación canónica o normal del vector. Entonces, literalmente, si estuviéramos, por ejemplo, en R3, si estuviéramos en R3, entonces, bueno, en R2, todos los vectores canónicos, su representante tienen el ancla en el origen, el inicio en el origen. Entonces, aquí vamos a colocar a todos esos dichosos vectorcitos. No sé si tienes dudas.
No, profe. Bueno, entonces, lo mismo que hemos hablado, más definiciones, hablamos de las componentes del vector, hablamos del vector nulo, vector cero, podemos hablar de la igualdad entre vectores. Entonces, técnicamente, lo más importante de acá es que la representación única de un vector es esta, va a ser OV. Y esa representación única, recordate que si yo tengo un segmento dirigido, por ejemplo, A, B, que está en la clase de equivalencia de este vector, entonces la teoría lo que nos está diciendo es que esto es equivalente a tener que AB menos O, va a ser igual que AB menos A. Y como O es el origen, es el 0, 0, entonces técnicamente aquí lo que tengo es que a V sub 1, V sub 2, V sub n, le estoy restando el 0, 0, 0, pero esto es b menos a, eso sería b sub 1, b sub 2, le resto b sub n y de eso le resto a sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Entonces, al hacer las restas me está quedando que v sub 1, v sub 2, v sub n es lo mismo que b sub 1 menos a sub 1, b sub 2 menos a sub 2, b sub n menos a sub n. Entonces, lo que pasa es esta última parte, quiere decir que el vector, en realidad las componentes del vector se pueden definir de esta forma, donde cada v sub 1 en realidad es la resta de los puntos A y B que los representa. Entonces, nada del otro mundo, pero hacemos una resta para poderlo entender. Los vectores, vea cómo se representan, es una v, se le coloca una flecha y se pone un igual y se colocan las componentes. Entonces, vea que en el caso del vector sí se coloca la igualdad. Vea que los puntos serán letra mayúscula y se colocan las componentes de cada uno de los puntos. Bueno, las coordenadas de cada uno de los puntos. Entonces, para que note la diferencia sustancial entre el punto y el vector implica magnitud y dirección, pero en el caso del punto solamente es una posición, nada más. Entonces, por eso la representación diferenciada. No sé si tienes dudas hasta aquí. No, profe. Bueno, entonces, a partir de esa información, vamos a hablar de que, o vamos a tomar en cuenta que gráficamente este es un punto y ese es un vector. Entonces, mira que el vector ya tiene la flechita incorporada, ya tiene, bueno, la definición de segmento dirigido. En cambio, el punto es solamente la posición. Entonces, ahí está la diferencia entre punto y vector. Entonces, vean que apuntan o tenemos un par ordenado, pero cambia el sentido de apreciación, el significado entre uno y otro. Muy bien, veamos esto. Si yo tengo que P y Q están en R3 y si V se representa mediante el segmento dirigido PQ, ¿cuáles son las componentes del vector V? Entonces, en la práctica, el vector V, recuérdese que es lo mismo que hablar de OV. Y recuérdese que OV es una clase de equivalencia, entonces quiere decir que OV está representado por el segmento dirigido PQ. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Según las definiciones, sabemos que entonces que V tiene que ser igual a V menos O, ojo, según lo que vimos va a ser V menos O, y eso tiene que ser igual a Q menos P. Tiene que ser igual a Q menos P. Pero recuérdese que VO es la definición de V, entonces por transitividad quiere decir que V en realidad va a ser Q menos P. Entonces, ¿quién es V? Bueno, V es el punto Q, que es 1 menos 2, 5 y 13, y le resto 2 menos 1, menos 4 y 8. Entonces, de eso se trata nuestro objetivo, de hacer esta resta. Bueno, y si hago la resta me va a quedar menos 3, si a menos 2, no, eso, sí, si a menos 2 yo le quito el menos 1, es menos 2 más 1 y es menos 1.
Si a 5 yo le quito menos 4, es 5 más 4 y es 9. Y si a 13 yo le quito 8, me va a dar 5. Entonces, quiere decir que estas que están aquí son las componentes del vector V. Y listo. Eso es todo el ejercicio. No sé si tienes dudas. No, profe, pero estoy copiando. Ok, cópielos. Ay, cópielos sin ningún problema. Hola, dijo. Mi sobrino, profe, que está aquí encima de mí. Ay, güey, pucha, no se preocupe. El mío anda en natación, por eso no lo Ajá, escuchamos. Sí, ahí anda mi profe, pero esposa. ¿Ah? qué frío, ¿verdad? Hoy amaneció así como medio frío. Sí, claro, y usted vive más altito ahí en Oriamonte, debe estar más frío eso. Y, sí, profe, aquí no se ve ni una nube. Bueno, al contrario, se ve mucha nube, solo como nublado. Uy, sí, no, de hecho nosotros lo pensamos, pero dice mi esposa, no, es que ya faltó, la semana pasada faltó porque andaba con una gripecilla común. Ujú, Entonces, pero la piscina es temperada, o sea, está calientita. ujú, Entonces, ujú. por eso se lo llevó. Así es, así sí, profe, No, y el así estoy yo. chiquitillo es, sí, no, pero es que aquí casi que todos los lugares donde hay natación la piscina es temperada. Entonces ya tiene que irse usted allá para ¿cómo se llama? Más largo, o allá a Turrialba, donde está fea la cosa. De verdad. Sí, no, pero aquí en Cartago muchas piscinas ya son temperadas, entonces no hay problema por ellos. Yo le digo una Pero, cosa, profe, yo hasta si usted no me dice, yo no sabía que las piscinas eran así acá. Digamos, así como ah, para ellos, yo no sabía. sí, vieras que sí, son calientitas. Yo no he ido porque mi esposa ahorita va sola porque está esperando que yo termine de dar clase Sí, para que la acompañe. Y es que es más complicado, ya la pancita va para arriba, entonces ya no puedo hacer tantas cosas. sí, es Pero, cierto. ahorita ella lo disfruta y la verdad es que Nico, usted le dice piscina y el hombre ya se, Ah, es más, ahí se fue chingo ya, hoy en la mañana. ya me imagino. Era que tremendo, piscina, 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 decía. Y yo Qué decía, lindo. ay, Dios mío. Profe, entonces su bebé van haciendo como que, como en abril o No mayo. en julio, no en julio, a finales de julio. Ah, julio. Sí, de hecho hasta el 22 de marzo nos damos cuenta que si es niño o es niña. Jue pucha, profe, sí. Bueno, ya lo sabríamos ahora con una prueba de sangre, pero ay, la verdad es que es más bonito ir a ver. Sí, la verdad es que sí. Uno lo ve cómo está de grande y exactamente, sí, entonces para julio, entonces técnicamente aunque queda ratillo, Ujú, ujú. pero sí. Bueno, entonces, no sé si ya Sí, copiaste esto. sí, profe, listo, listo. Ujú. Ok, muy bien. Otra de las cosas que vamos a ver, no las vamos a comentar porque es igual que los puntos, uno puede definir el producto y puede definir la suma. Esto ya lo vimos cuando empezamos el capítulo de espacios vectoriales. Entonces, esto pues no le vamos a hacer mucha cosa. Aquí nada más es, por si querías ver algo, que uno puede hacer suma y el producto con vectores. Lo mismo que hablamos en espacios vectoriales. Entonces, no hay mucho que decir. Y geométricamente, esta parte sí me interesa. Cuando uno opera vectores, es importante que ellos se contraen o se dilatan dependiendo de qué número estés utilizando. Entonces, por ejemplo, mira que aquí tengo V, pero aquí tengo el triple de V. Y mira que este es menos V. Y una cosa importante es que el vector, tal y como usted se lo dan, uno lo puede ampliar. Si usted tiene un número que multiplica este v, un escalar, lo que estás haciendo geométricamente es que lo amplificas o lo contraes. Entonces, si el valor de k está entre 0 y 1, por ejemplo, es un número cuyo valor absoluto está entre 0 y 1, entonces lo que estás haciendo es que haces el vector más chiquitito. Por ejemplo, un medio de v, pues es la mitad del vector. Pero si usted habla del triple de v, significa que estás triplicando, o si le pones doble de v, estás duplicando la cantidad del vector.
por aquí más o menos es la idea de lo que se trabaja con vectores. Entonces, un numerito entre 0 y 1 lo disminuye. Y si usted tiene un número mayor que 1, entonces lo alargas. Eso es lo que está hablándonos toda esta parte. No sé si tienes dudas. No, profe. Ok. Una de las cosas importantes es que mira que todos estos vectores, no importa si usted los amplifica, todos son paralelos. Vea que lo que cambia es la posición, pero los vectores en sí, si usted tiene el triple de V o tiene su V, en general ellos son paralelos, nada más que están ubicados en una posición diferente. Entonces, si el vector U es paralelo al vector V, entonces en la práctica quiere decir que uno va a ser múltiplo del otro. Nada más ocupamos eso. ¿Por qué? Porque al final es un representante, pero ese representante está alargado o está estirado. Pero si uno es múltiplo del otro, ya usted sabe que son paralelos. Eso es lo más importante sobre esos vectores. No sé si tienes dudas con esa partecilla. No, profe. Muy bien. Puntos y vectores. La regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo, por ejemplo, para suma de vectores es lo siguiente. Si yo tengo este vector y quiero sumar un vector W, entonces la suma de vectores es la diagonal del paralelogramo que lo contiene. Usualmente es unir el punto final con el punto inicial con el punto final de todos los vectores que usted suma. Pero como un paralelogramo, usted lo que hace es que si usted tiene aquí el vector W en el vector U, sencillamente traza paralelas, formando un paralelogramo, y la diagonal es la suma de estos vectores. Eso es lo que se le conoce como la regla del paralelogramo. No sé si vas a hacer el dibujillo de la suma. No, profe, porque igual yo tengo acá el libro, entonces. Ah, bueno, entonces lo va apuntando. Sí. Muy bien, entonces, técnicamente ese es el único detalle, ¿verdad? El único detalle al respecto. Luego, propiedades. Las propiedades es que, bueno, el teorema 5.3 nos habla que el conjunto de vectores en Rn es un espacio vectorial. Entonces, bueno, ya que usted sabe que habría que probar todas las 8 propiedades adherentes a este teorema o a esta idea. Pero lo que nos va a interesar acá, más allá de probar todas, es que técnicamente la resta de vectores es esta que está aquí. Hay que entenderla geométricamente. Cuando yo tengo el vector U y yo quiero restarle el vector V, en la práctica usted sabe que el vector menos V sería el que apunta en dirección contraria. Entonces, bueno, en nuestro caso, la resta, cuando usted hace U menos V, en realidad equivale a tomar el vector U y sumarle el opuesto de V. Entonces aquí uno lo puede sacar con la regla del paralelogramo. Técnicamente aquí tendríamos U, técnicamente aquí tendríamos menos V, y esta que es la diagonal va a ser U menos V. Entonces, esto que está aquí es U menos V, pero esta flecha la podemos colocar aquí en el extremo. Entonces, esto va a ser U menos V. Entonces, vea que técnicamente la resta en realidad constituye encerrar el triángulo que se forman con los dos vectores originales, y la dirección que va a tener la flecha va a estar en el sentido opuesto final del vector V. Por ejemplo, aquí mira que la flecha apunta para allá. ¿Por qué apunta para allá? Bueno, porque el que tiene el signo opuesto es la letra V. Entonces usted sabe que este es el culillo y esta es la cabeza. Más o menos uno se guía en ese sentido. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo el vector V y yo tengo el vector, por ejemplo, no sé, pongámosle U, entonces, ¿quién sería U menos V? ¿Qué tendría que hacer entonces en la práctica? De profesoría sumar U a... Bueno, ahí quedaría U más W negativo. Y en el dibujito, ¿cómo se En ve en el el dibujito? dibujo quedaría para abajo.
Ah, así, ¿verdad? Ujú. Exactamente. Como ese es el que tiene el signo opuesto, entonces ya usted sabe que le toca el culillo aquí, ¿verdad? Y aquí apuntaría la flecha. Sí. Muy bien, entonces, listo, señorita. Eso es lo único que tenemos que saber sobre esas propiedades, pero que es importante para efecto de lo que viene. Muy bien. Este, muy bien. Entonces, todas esas definiciones, podemos hablar luego del concepto de puntos colineales. Dice que tres puntos ABC en Rn son colineales si A de B y AC son paralelos. Es decir, si existe un número K al que C menos A es K por B menos A. Entonces veamos un ejemplo. Yo tengo estos tres puntos y esos tres puntos son colineales. ¿Por qué son colineales? Bueno, porque resulta que si yo hago C menos A, es decir, si a 4,7 le quito 1,3, me da el 3,4. Y si, ojo, y si a B yo le quito A, mira que si a B yo le quito A, significa que si a 7,11 le quito el 1,3, me da el 6,8. Pero lo más importante es que este número o este vector multiplicado por 2 me da el que sigue, me da el 6,8. O al revés, la mitad de este me da el anterior. Entonces, por eso decimos que son colineales, porque en este caso C menos A es lo mismo que un medio de B menos A, o el doble de C menos A es lo mismo que B menos A. Entonces, es la característica que tenemos con puntos colineales. Entonces, gráficamente, aquí tengo el punto A, por aquí tengo el punto B y aquí tengo el punto C. Entonces la definición lo que dice, nada más para que lo veas gráficamente, es que si los tres están en una línea, entonces si yo tengo el vector AB y yo tengo el vector AC, entonces siempre va a pasar que B menos A, recuerde B menos A, la definición dice que A y B A y B es paralelo, va a ser paralelo a AC. En este caso, con flechas, si uno es múltiplo del otro. Este es K veces el otro o este es K veces el otro. Pero en definitiva, esta igualdad es importante. Comparo las flechas tienen el mismo punto inicial y este es K veces el otro o este es K veces el otro. Eso es lo que dice la definición a modo grosso, para que sean colineales. No sé si me entendiste la idea. Sí, profe. ¿Ok? Vos me decís si paso o estás copiando. No, profe, puede pasar. Ok. Uh-huh. Muy bien, luego viene la definición de punto medio. El punto medio es muy importante porque tiene que cumplir dos condiciones. Los puntos son colineales, pero luego la distancia de AM y de MB son iguales. Entonces, en la práctica, si usted tiene el punto A y usted tiene el punto B, el punto medio es un punto que es colineal, ¿verdad? Los tres puntos son colineales y estas distancias son iguales. Esta distancia y esta distancia van a ser iguales. Entonces, técnicamente, esa es la característica. Si las distancias son iguales, eso quiere decir que si yo lo hablo en términos de vectores, la flecha AM y la flecha MB en valor absoluto son iguales, pero no solamente es eso, quiere decir que como son paralelas las flechas, quiere decir que su resta tiene que ser igual. En otras palabras, si AM tiene que ser igual a MB, entonces se tiene que cumplir que M menos A tiene que ser igual a B menos M. Pero eso significa que M más M es igual a B menos A. Es decir, 2M es igual a B menos A. Y entonces quiere decir que el punto medio es lo mismo, perdón, aquí es más, es lo mismo que tener B más A sobre 2. Entonces quiere decir que una fórmula para encontrar el punto medio es sume A y B y divídelo entre 2 y ahí obtiene la fórmula del punto medio. Siempre y cuando, muy importante, los tres puntos sean colineales. Eso es una característica importante. Y bueno, ¿qué es lo otro? Bueno, lo otro aquí técnicamente es que
Si ABC, por ejemplo, es un triángulo y D es el punto medio de AB y E es el punto medio de AC, pruebe que DE es igual a un medio de BC. Entonces, bueno, en ese ejemplito, como yo tengo AB, bueno, tengo un triángulo ABC, vamos a hacerlo en el dibujo, tengo ABC, yo tengo que D es el punto medio de AB y E es el punto medio, E es el punto medio de AC. Este ejemplo me dice que resulta que DE es la mitad de BC. Si BC es una flecha, esta flecha es la mitad. Eso es lo que queremos probar, que DE es exactamente como flecha, la mitad de la flecha que puedo trazar en BC, viéndolo como vectores. Bueno, y técnicamente, pues, de ahí no, la definición sale por sí sola en el sentido de que, vea que ya me están diciendo que D es el punto medio de AB. Entonces, si D es el punto medio de AB, quiere decir que D es un medio de A más B. Y particularmente, E es el punto medio de AC. Entonces, ya sabemos por otro lado que es lo mismo que A más C sobre 2. Entonces, cuando yo calculo la flecha de E, cuando yo calculo la flecha de E, significa que hay que restar E con D, pero lo mismo que hacer un medio de A más C menos un medio de A más B. Y cuando usted simplifica, lo que te va a quedar es un medio, después de cancelar las letras A, las letras B y la letra C, técnicamente lo que te queda es nada más un medio de C menos B. Pero eso es lo mismo que un medio de BC. Y listo. En este ejemplo ya estaría probado cómo funciona esta característica. No sé si tienes dudas. No, profe. No sé si estás apuntando algo. No, profe, este no. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ya con esta situación, quiere decir que podemos avanzar a la definición, creo que de distancia. Vamos a ver. Ah, no, ya terminamos. Ya terminamos la clase. Fue pucha, se me fue rápido. Es que era mucha teoría. Sí, fue como corto, profe. Sí, yo pensé que se iba a hacer más largo, bueno, no importa, mejor para vos si tienes alguna duda. Entonces, no, técnicamente esto era una pura introducción, vea que era más que todo como teoría, que punto medio, que es un vector, que es una clase de equivalencia, que es un espacio vectorial. Entonces, técnicamente, lo único que nos queda es demostrar aquellos teoremas que nos hicieron, practicar con GeoGebra, descargar GeoGebra 3D, GeoGebra 3D para poder comenzar a utilizarlo, ¿verdad? En la parte de planos. Entonces, chiquillos, descarguen el GeoGebra 3D. Entonces, aquí lo ideal es observar estos videos, ¿verdad? Cómo se hacen más cosillas y siempre, como hacemos en un tema inicial, una fichilla que contemple todo esto de vectores y de temas. Y bueno, y si no hay fichilla, pero por lo menos rayarlo ahí en el cuaderno sería lo importante. No sé, señorita, si tienes alguna duda de este tema o sobre algo al respecto. No, profe, bueno, y para ser sincera, le iba a preguntar de la tarea, pero no he empezado. Ay, me pucha. Entonces, entonces no, y del tema tampoco. Ah, bueno, entonces no. Si quieres empiezas la tarea y cualquier cosa, ahí me estás preguntando, ¿está bien? Sí, está bien, profe, más bien muchas gracias. Bueno, entonces que estén muy bien, nos vemos y ya la otra semana de la última de clases. Está bien, profe. Bueno, chaito, Adiós. adiós.